Espectadores y compañeros de La Boca 3, estamos aquí afuera de la casa de nuestro próximo presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos a entrevistar a Jorge Ricardo. para conocer un poco sobre su carrera de periodista y que nos cuente un poco sobre cómo ha llegado hasta donde está ahora. Bien, empezaremos haciéndole unas preguntas. ¿Cómo empezó su carrera como periodista? Ah, bueno, ya tengo como 10 años. Trabajé un tiempo en La Jornada, otro tiempo en Reforma, llevo 9 años. Primero estaba en la sección cultural y llevo 4 años en la sección política. ¿Y qué lo motivó a trabajar en el área de comunicación? No sé, me gustaba leer. Supongo que es una profesión donde puedes estar en contacto con la lectura y con cosas que pasan, ¿no? Como estar en primera línea de algunos acontecimientos como elecciones, fútbol. Bueno, al menos donde yo me dedico pues son varios temas que puede ser de política hasta literatura o la caravana migrante, por ejemplo, que la cubrí la semana pasada, o cosas de teatro, no sé, congreso, todo ese tipo de cosas que no, supongo que no te aburren mucho, no tienes que estar fijo a un solo tema y va cambiando mucho, ¿no? También creo que es una carrera donde me parece que puedes fallas un día, pues, y tu tema se acaba y dices, no lo hice bien, pero al día siguiente viene otro tema y lo vuelves como volver a empezar todo el tiempo, creo. O al menos lo que me motiva. ¿Y, y qué obstáculos ha tenido en su carrera? Por ejemplo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la fotografía. Yo pienso que fotografía yo sería mejor como fotógrafo, ¿no? Porque se me hace más sencillo, pues, pero por ejemplo, cuando iba a estudiar la carrera yo no estaba muy cara las cámaras y todo eso, pues como que es un obstáculo, ¿no? Y ya otros son como muy naturales, creo que en todos, por ejemplo, que quieres cubrir alguna cosa que ocurra en otro estado y de pronto no te mandan o no es tu fuente, ¿no? Ese tipo de cosas que son muy normales, pero en general. Bueno, y otros que son como ahora que estamos esperando a que te manden a entrevistar a alguien y no acepte o no salga, pero pues es muy natural, ¿no? No es así como algo que dependa de ti o que dependa de alguien más, creo. Como naturales, creo. ¿Y qué satisfacciones le ha dejado su trabajo? No, ni uno. Bueno, lo único es hacer lo que me gusta, pues. Te digo, como no aburrirte, creo, porque, por ejemplo, yo antes era redactor y estaba todo el tiempo en la oficina. Entonces, pues solamente estabas escribiendo cosas, o sea, estás en un solo tema. Me gusta, creo que no aburrirme. Para mí eso es como principal. Y esto que insisto, de que puedes hacer algo una vez y luego siempre hay otro, cada día es como una manera de intentarlo otra vez, ¿no? Con un nuevo tema y todo eso, creo. Y además que es como que al año en el periodismo las cosas se repiten. Viene otro aniversario, viene otra elección, los sucesos son como cíclicos, ¿no? Y si sigues estando ahí lo puedes ir haciendo mejor, me parece. Y vas aprendiendo, creo. Del periodista. No creo que tenga una función social. Yo pienso que los periodistas se creen una gran cosa, ¿no? Y los periodistas siempre dicen que son la voz del pueblo o que le dan la voz a los oprimidos. Yo creo que no hay ninguna función. Me parece que alguien intenta averiguar ciertas cosas y informarlas, pues, ¿no? Decir esto es lo que opina cierta persona, esto es lo que pasó y ya. Pero no creo que haya ninguna función. Por lo menos yo no lo veo así. Creo que en el periódico donde yo trabajo no lo vemos así de querer hablar a nombre de alguien. Hay muchos medios que sí lo hacen, pues, ¿no? Cristina Pacheco, por ejemplo, se la pasa diciendo que la voz de los oprimidos y esto que el otro, pero yo creo que eso no depende de uno, sino que uno tiene que buscar la verdad, o lo que uno espera que sea la verdad, y a partir de eso hay gente que puede tomar decisiones o opinar o hacer, pero no creo que haya una función. O al menos no creo que uno tenga que partir de una función social, ¿no? Así como un futbolista no cree que tenga una función social o un carpintero, sino que el carpintero hace su mesa y la hace y alguien la usa y ya. Bueno, ¿Cuáles son las características que tiene que tener una persona para poder ser periodista?
No lo sé. A mí me sirve no quererme aburrir, por ejemplo, que insisto mucho en eso. Porque de pronto si pierdes eso, creo que puedes ir a ti mismo y dices, bueno, no hay nada. Estás aquí horas y horas y dices, no hay nada. Pero por ejemplo, ayer estuvimos mucho tiempo y después apareció una señora que le trajo una canción a López Obrador, que se la había cantado. Eran las 7 de la tarde y lo había estado esperando desde desde las 10 de la mañana. Y se la cantó y canta muy bien. Ese tipo como de historias, pues, que de pronto tiene... Ok, concreto debe ser como... Sí, como un afán de no aburrirte y de estar intentando averiguar siempre qué es lo que pasa, ¿no? Como de curiosidad. Sobre todo de curiosidad e interesarte en los sucesos, ¿no? En por qué las cosas ocurren así, creo. Otras cosas ya más como en el ámbito profesional, que es como de precisión, de rigor, de aprender a escribir, de tener una formación política, memoria, pues, ese tipo de cosas. ¿Tiene alguna anécdota significativa que quiera contarnos ¿Como de qué? de su carrera? Algo que le haya pasado. Bueno, muchísimas, pues, no sé qué. La más reciente, por ejemplo, la caravana migrante. O sea, hay muchísimas. Yo antes cubría literatura, por ejemplo, y siempre siempre te pasan cosas si estás muy atento en donde quiera que estés, creo. Por ejemplo, cuando estaba en literatura, en cultura, cuando muere Carlos Fuentes, yo le había propuesto un cuestionario para que me responda, un cuestionario sobre el cumpleaños de Poniatowska, y su esposa me dijo que sí lo iba a contestar, pero me traía de un día para otro. Y un día me llama a las 8 de la mañana para decirme que ya tenía las respuestas por escrito. Y yo no hice mucho caso porque me dijo, te las voy a leer por teléfono. Y yo no... Creo que yo iba a media carretera o no sé, y no pude tomar la llamada. Dije, le llamo en media hora. Y después en media hora descubrí que se murió. Se había muerto Carlos Fuentes. Y entonces... Pero estuvo bien porque... Bueno, estuvo bien que se haya muerto. Pero estuvo bien que no lo había tomado al dictado, porque después la viuda nos ofreció darnos el texto por escrito. O sea, lo último que había escrito Carlos Fuentes en vida, digamos, ¿no? Que el último escrito, por novio, pues, de puño y letra de Carlos Fuentes. Y lo más reciente fue como de la caravana esta migrante que fue desde Tapachula a la Ciudad de México. Yo tenía otra idea sobre eso, pensando que como mucha gente piensa que a qué vienen, o por qué se vienen de sus países, o por qué no resuelven en sus países su situación. Sigo teniendo esa idea, pues, que quizás deberían de organizarse para cambiar a su gobierno más que ir a otro país. Yo pensaba todavía eso, pero cuando ya fui y ves a la gente que arriesga su vida, que no come, que está padeciendo el frío, entonces te pones a pensar que debe haber situaciones muy graves que hace que se arriesguen a eso, ¿no? Que no es una decisión a quien diga lo quiero hacer o no lo quiero hacer, ¿no? Eso me pareció importante porque me dio otra manera de mirar las cosas, ¿no? Que la gente puede decir, todavía gente dice es que desperdician la comida o es que tiran la ropa, ¿no? Y entonces cuando los ves ahí, en realidad la tiran porque no pueden cargarla, porque saben que le faltan 2000 kilómetros para llegar. Ese tipo de cosas creo que te pueden cambiar un poco la percepción. ¿Cómo ve el periodismo en México comparado con otros países? No sé, conozco poco. Creo que en México lo que se critica mucho, imagino, o con otros países, pero que en México se critica mucho es la dependencia de los periodismos del gobierno, ¿no? No hay ningún... Bueno, sí hay, supongo, pero con Reforma, por ejemplo, no depende de la publicidad oficial. Hemos tenido bloqueo del gobierno desde Fox, Calderón. No tenemos publicidad del gobierno. Pero a excepción de Reforma, y no sé, supongo que Proceso, no hay ningún medio que no dependa del gobierno. Apenas López Obrador anunció antier su comité asesor, donde está Televisa, donde está TV Azteca y donde está Grupo Imagen. Y son los dueños de las televisoras, que además el de TV Azteca es el que opera los bancos Azteca, que es quien va a operar las tarjetas de los programas sociales de López Obrador. López Obrador, que había dicho que iba a retirar la política
de la economía, ¿no? De los intereses económicos, del interés político, y hace eso. Pero no hay ningún otro periódico. Si tú ojeas un periódico, hay mucha publicidad del gobierno, y luego ves a Peña Nieto y a López Obrador en las portadas de todos los periódicos, digan lo que digan, hagan lo que hagan, la esposa de López Obrador aparece ahí, y eso es un pago de publicidad. Me parece que eso no ocurre, o no puedo vivir allá, pero ocurre menos en España o en Estados Unidos, porque pienso que hay un asunto importante, que es que en España y en Estados Unidos sí se lee, y la gente está dispuesta a pagar por la información. En México no. En México tú le dices a la gente que, por ejemplo, en Reforma, que compra en Reforma, y la gente dice, yo no voy a pagar por estar informado, ¿no? La gente no quiere pagar por información, piensa que le quieren regalar, que deben de regalar la información, pero aunque tú no pagues la información, debes de saber que alguien la está pagando por ti, y generalmente la paga el gobierno, ¿no? Eso me parece. La diferencia es, en concreto, que en México los medios dependen de la publicidad del gobierno, porque tampoco hay una población lectora que esté dispuesta a pagar por la información, a diferencia de España o de Estados Unidos, donde además los periódicos tienen una antigüedad mayor y hay la población está más acostumbrada a leer, y hay menos, casi no hay, no hay analfabetismo, ¿no? En México sí hay todo un 10%, 8% me parece, creo. ¿Qué papel juega la juventud en el área de comunicación? Después, como en el periodismo. Ajá. No lo sé, a mí me dice que los jóvenes no leen, ¿no? O sea, no es una cuestión de que no lean. Me parece que es una cuestión que no... a ver. Me parece que la verdad de periodismo es un asunto más como de clase, de población adulta, ¿no? Como que los jóvenes todavía se mantienen más como a una tendencia muy de que un día opinan algo y otro día otro. Pero no, igual no solamente ellos, sino como que estamos acostumbrados a leer solamente un medio y a casarnos con un medio. Y dentro cree que el joven puede opinar, va a marchas, va a esto, va al chopo, ¿no? Va a conciertos, y después se casan y entonces ya se meten en la burocracia y entonces se ven un trabajo. Me parece que eso es lo más natural. Y los que no se meten a un partido político, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo pienso que la juventud sí contribuyó mucho al cambio de gobierno, pero así como que los jóvenes estén más interesados en el periodismo o informados, no lo creo. Está más interesado la gente adulta, creo. Y pues, ¿qué le recomendaría a los jóvenes para acercarlos al periodismo? Bueno, tienen que acercarse al periodismo, ¿no? O sea, no tienen para qué que tengan que acercar. Se tenían que acercar en todo caso a leer si quisieran, o a meterse informados si quisieran, ¿no? Yo creo que en todo caso los jóvenes pueden servirse a acercarse a leer, pero para conocer varias posiciones y no quedarse en una sola. Cuando tú te metes al Twitter, por ejemplo, y entonces ves que todo el mundo opina de una manera, y todo el mundo, sus contactos, todo el mundo va hacia la revolución, todo el mundo dice sí, es esto, esto y esto, y no hay nadie que esté en contra. Entonces tienes que ponerte a pensar si realmente están informados o solamente están informados en una sola posición. Yo creo que pueden interesarse para poder ver que hay otros puntos de vista, ¿no? Y pues quisiera mandar un saludo a Boca 3 del Instituto Politécnico Nacional. Está bien. ¿No? Un saludo ya, pero no sé, pídanselo a López Obrador, ¿no? Bueno, muchas gracias. Tuvimos el gusto con Jorge Ricardo. Ricardo es mi apellido. Yo soy reportero en Reforma y generalmente cubro Senado, Cámara de Diputados o presidencia, pero no presidencia, sino giras y ese tipo de cosas. Ok. Ajá. Bueno, muchas gracias. Vale.